poco ahora de este 1 de mayo en que estamos pensando el Día del Trabajador, reflexionando, para eso se inventó la fecha y deseándole a los trabajadores de verdad, no a los capitanes reposeras, que tengan un buen día. Capitanes reposeras por doquier, Carlos Polimeni, pero no sería nuestro caso en este rato. No. Está mi invitado, nuestro invitado, digo mi porque es mi amigo personal, pero nuestro invitado y también de la audiencia está en el piso de la M530, la radio de Madres de Plaza de Mayo, la Somos Radio M530, la radio de EVE. Gustavo Yuste, el poeta consagrado, podríamos decir, presentando este nuevo libro que se llama Todo amor es desamor hasta que se demuestre lo contrario, que va a estar hoy en la Feria del Libro. Santos Locos es quien publica Santos Locos Poesía, este libro de poemas maravilloso. Hola Gustavo Yuste, gracias por venir. Hola Marina, hola Carlos, hola a todos. ¿Cómo va? Gracias por el libro, me gusta la tapa con relieve. Dan ganas de acariciarla, sí. ¿no? Sí, es un objeto de libro muy lindo, parado en la biblioteca ya vale la pena, pero son ediciones tipográficas que hace Santos Locos ahí en la tapa, entonces cada tapa es bastante única. Pero a la vez se imprimen 1000 ejemplares, así que no es que... 1000 ejemplares. A veces cuando utilizamos una expresión no la pensamos dos veces, ¿no? Hay un libro de poesía de Juan Gelman que se llama Valer la pena, que las cosas valgan la pena, que el amor valga la pena, que la vida valga la pena, es decir, que sea tan nutrido de cosas que la pena que va a producir seguro, la vida o el amor tenga un significado. Hoy escuchaba a Perón que debería ser sin dolor todo el sacrificio, traían a Perón, ¿no?, en este día, porque si tenemos aguinaldo, salario y vacación paga, por algo sucedió, no creo que haya sido por arte de magia, Recordaremos los discursos de Perón el 1 de mayo, ¿no? Claro, sin dolor. Entonces me traía algo de esto que decís, de que valga la pena y de que no sea en vano. Realmente tus poemas, Gustavo Yuste también lo dice, tus críticos, tienen algo de siempre coyuntura, contexto, ¿no? Social. No sé si te sale, si lo planeás, pero cada libro tuyo que leí se podría asociar a su social histórico, ahora que muchos deciden no hablar de los sociales históricos autorales de las personas y que son atemporales. Esos autores dejan escrito el social histórico dentro de su obra. ¿Cómo estás viviendo esto en ese parangón que estoy haciendo entre historia y obra? Ok. Antes que nada quería desearle feliz día del trabajador y a la trabajadora, a todos los laburantes de esta radio que deben estar sufriendo bastantes presiones, persecuciones, y después estaba pensando que todos los trabajadores estamos sintiendo eso, claro, de opresión. alguna manera. Así que este saludo para los trabajadores de la radio también se extiende a casi todos, así que un poco lo tomo de punto de partida para responderte eso. Siento que de la época nadie se escapa, por más que uno quiera escribir, no sé, sobre el vuelo de los gorriones, ¿no? Para tratar de ir a un tema completamente ajeno a la realidad social. Del lenguaje de la época no se sale. No. Había un crítico que decía que solo se sale de ahí para entrar en la locura completa. Y siento que si bien este poemario se centra capaz en una obsesión que tengo desde que soy muy chico, desde que entendí que me tenía que vincular con otras personas, amorosamente con otras personas, que no me quedaba otra opción, siento que hay una suerte de tristeza, de melancolía o incluso de apatía en algunos de esos poemas que responden a este contexto. Y este contexto actual súper crítico, pero que podemos extender hace por lo menos 8 años, ¿no? De esto de estoy mal y necesito apoyarme en personas que también están mal. Claro. ¿No? Entonces, con mal. Claro, mal con mal, comida de ricos. Podríamos decir, ¿no? Como hay algo ahí de estar surfeando una ola que nos tiene a varios abajo del agua. Sin hacer pie. Exacto, ¿no? Entonces hay algo de esos poemas que si bien se centran mucho en lo amoroso y en lo afectivo, que están circundando esos temas sociales de lo difícil que es conectarse, ¿no? Nos debe pasar a nosotros con nuestros amigos, con nuestros familiares, con nuestros amantes, no nos podemos ver bien. ¿no? Ni siquiera nos podemos ver. No nos podemos ver, no tenemos ganas de vernos, no nos podemos ver bien cuando nos vemos. Compartir, ¿no? Y ahí, ¿no? Lo íntimo y lo político todo el tiempo cruzado.
Lo íntimo y lo político, Polimeni, ¿cómo te pega eso? Lo íntimo y lo político. Me quedé pensando que ese mundo, el mundo de la angustia permanente, es el caldo de cultivo preferido de las grandes empresas farmacológicas, por ejemplo, porque lo que necesitamos es todo el tiempo medicarnos contra el dolor de la época, ¿no? Y sus manos derechas, que son los profesionales de la salud, que medican. Claro, que en lugar de tratar de curarte, te medican. Como si hubiera cosas que no tuvieran otra cura que aplacar el síntoma, ¿no? Sí, la privatización del síntoma, ¿no? En vez de pensarlo socialmente, porque hay cada vez más gente triste, ansiosa, angustiada, deprimida, y distintos síntomas de salud mental, en vez de pensar, bueno, si cada vez somos más que estamos así, capaces por algo. No, es la privatización, no, anda a psicólogo, a psiquiatra y paga esto. Y salió el nuevo medicamento que te sube esto, en vez de pensar, bueno, pero no hay otro tipo que acompaña al otro, ¿no? Porque no sé, yo no soy ni bioquímico ni nada como para desmentir si eso es cierto o no, pero sí para pensarlo como síntoma de época. Mark Fisher, que es un pensador bastante valioso para este contexto, hablaba mucho de eso, ¿no? De la primera pandemia no fue el COVID, sino que es la depresión, porque estamos todos cada vez más tristes y angustiados. Y en el medio uno trata de amar, y en el medio uno trata de trabajar, de sobrevivir, de vincularse, y todo se vuelve cuesta arriba. Entonces hay una suerte de privatización y de cada vez reducir más nuestros espacios, que es el caldo de cultivo del neoliberalismo. Claro, por eso creo marco eso, ¿no? Como síntoma de la época. Una médica que se llama Mónica Müller escribió hace unos años un libro, un ensayo muy interesante sobre este asunto. Se calcula que el que va a un médico o a un médico de salud mental, etcétera, etcétera, es paciente. Es decir, debe tener la paciencia necesaria como para saber que se trata de un proceso, pero la concepción de este momento, del siglo XXI, no es ir a preguntarle a un profesional de la salud qué me pasa o qué tengo, sino qué me receta, qué medicamento tengo que tomar. La solución rápida. La solución rápida y la solución al síntoma en lugar de la solución Está más ansioso que vos el médico que te medica que tu propia y en general, por distintas cosas, sobre todo en la clase media, lo que ocurre es que las personas ya tienen su propio diagnóstico. Y entonces no van a otra cosa que a confirmar el diagnóstico y a buscar la receta necesaria para medicarse. Bueno, no se automediquen, lean poesía. Muchas veces es un placebo leerte, encontrarte en el scroll de esta digitalización un poco del deseo de la que hablas, de que el consumo neoliberal se digitalizó, y para el que no tiene digitalización del mismo, cómo linkea o se encuentra y comparte con otro que sí está scrolleando. Se te puede leer en las redes, ¿no? Sí. Haces una poesía más también de recorte instagramero, porque este libro tiene poesías cortas. Me gustaría leer dos poemas que elegí de Gustavo Yuste. El que había elegido es el primero, que se llama Tiempos Verbales. El presente del amor es tan poderoso que siempre se confunde con el futuro. Me resulta una alegoría para muchas cosas. Y después, solo un chiste, te dije esa noche en aquel bar, todo amor es desamor hasta que se demuestre lo contrario, y te reíste. Quizás por la cortesía propia del enamoramiento, o tal vez porque pensaste que mi pesimismo era solo un chiste. Ahora los buenos modales ya no nos preocupan. Quedó muy claro que nada de lo nuestro era para tomarlo en broma. Y aunque intentamos recolectar todos los elementos posibles, no pudimos llegar a ninguna prueba concluyente. Suena más lindo cuando lo lees vos, ¿eh? Cuando me inviten a leer no querés venir vos. Dale, voy a leer cuando quieras. Así nos conocimos, ¿no? El título del poema le da título al libro. Una parte del poema le da título al libro. El libro se llama Todo amor es desamor hasta que se demuestre lo contrario. Bueno, a mí me resonaba esto un poco a que el Estado de Derecho, ya que en este país no hay garantías constitucionales para nadie. Hoy también es el Día de la Constitución, creo, 1 de mayo. El Día de la Constitución argentina. Mi memoria no me falla. El Estado de Derecho es uno es inocente hasta que se demuestre lo contrario. Uno no tiene que demostrar su inocencia, sino que alguien tiene que demostrar tu culpabilidad, ¿no? Eso es así un poco. El principio de inocencia. Sí. Ese es el principio de inocencia. Parece que en esta Argentina hoy somos todos culpables de algo per se, ¿no? En esta quita de derechos constitucionales, no te ampara una ley si no hay un poder judicial partidario. La vuelta del algo habrán hecho. Eso. ¿No? Es la vuelta
con mejores modales, si querés, o ni siquiera, del algo habrán hecho. O vos tenés que naturalizado. demostrar que no hiciste nada. Claro, que tu manera de pensar o tu filiación política no te convierte directamente en un chorro, parásito, cuca, de que subsidiado del Estado, te robaste todo, ahora quién te banca, ñoqui, bla, ¿no? Curiosamente, la idea de algo habrán hecho es una idea que los publicistas de la dictadura militar inventaron en el mismo momento que inventaron los argentinos somos derechos y humanos. Raúl Exactamente, Portal. Sí. y tenían nombre y apellido, ese es uno, aunque trabajaba en prensa de la Casa Rosada en ese momento, a él se le atribuye Las Locas de Plaza de Mayo por las madres, para hablar sobre los desaparecidos en público. Es decir, cuando se cuestionaba o la gente se preguntaba ¿dónde está? ¿Qué pasó? ¿No apareció más? ¿Estará detenido o no? La respuesta es, y algo habrá hecho. Era la culpa la tiene la víctima, ¿no? Claro, típico de Machirulo, ¿no? Llamar loca a una mujer y culpabilizar a la víctima, que si se victimiza, entonces se victimiza, digamos, ¿no? No actúes de víctima, porque si actúas de víctima, todo aquel es culpable. Entonces se vuelve una cosa muy psicopática. La poesía es un buen placebo, decía recién, un buen punto de partida para salir de esos estados más angustiosos. ¿Qué te devuelve tu lector o tu fandom? Fandom, no sé si te dale, no seas un poeta con fandom es raro. Un poeta con fandom porque naciste en el 92, trajiste esta poesía, esto que te digo de leer poesía más del scroll, de agarrar la Perdón, fotito. ¿qué significa fandom? Es un club de fan. ¿Qué significa scroll? Girar con el pulgar para arriba y para abajo cuando estás O sea, como buscar, revistas. buscar en el teléfono Y pasar, celular. o sea, un scroll para mí sobre pasar revista, ¿no? Como ojear. Scrollear es ojear. Casi te hago la misma pregunta igual yo que Carlos. Es tan generacional eso, pero tomo algunas cosas que dijiste. Primero, obviamente las redes sociales para mí son un terreno de disputa. Uno puede estar todo el tiempo quejándose de Instagram, TikTok y todo eso. Yo soy muy malo con las redes sociales, o sea, siempre las tengo porque no queda otra. Por ejemplo, de TikTok ya me bajé directamente. No voy a abrir esto. Ni siquiera pensé en abrirlo, pero con Facebook me pasó lo mismo y tuve que terminar haciéndolo. Con Instagram me pasó lo mismo. Y siento que es un lindo terreno de disputa, ¿no? Como bueno. De sentido. De sentido. Como bueno, cada tanto vas a encontrar un poema. Te puede gustar o no después el poema, pero encontrás un poema en vez de gente recomendándote cremas o una estafa piramidal. Pero lo que digo es que la gente te replica. A eso iba Claro. con fandom, o que la gente te sigue, vos vas a presentar, vas a hacer una lectura y van los de Juste a escuchar y a ver. O sea, tenés ahí un público, un caldo. Me parece que hay lectores, qué sé yo. Siento que hay una suerte de revalorización del espacio de lectura, del libro, en sintonía con todo esto que veníamos charlando antes de la salud mental, de la privatización de la salud mental. Bueno, el libro sigue siendo un objeto físico, ¿no? Sobre todo si hablamos de libros impresos, aunque el Kindle también sigue siendo un objeto físico a su manera. Y de desconexión, o sea, realmente estás concentrado en algo sin que te llegue un anuncio publicitario, Claro. sin que te llegue un mensaje de trabajo, sin que te lleve Sin algoritmo, ¿no? una alarma de que hay 2x1 en una cosa de McDonald's, ¿no? Como que nos pasa en el celular todo el tiempo. Sí, sí. Siento que hay un espacio ahí de concentración, de lectura y que ciertos boom de autoras, especialmente en esta época, pero también de autores o de incluso editoriales, responde un poco a esa necesidad que tenemos todos y todas de desconectar, ¿no? De Soltar. salir de la máquina. Sí. Con Tami, que está acá, y con unas amigas y amigos también hablábamos, qué sé yo, el boom de hacer cerámica. ¿No? Sí, Bueno, mucha también gente... todo el mundo está con alfarería, ¿no? y metiendo las manos en la masa, de producir arte, ¿no? Ya sea por algo personal o por querer hacer arte con eso. Bueno, también responde un poco a... Necesito no estar mirando la pantalla, que no me estén bombardeando con fake news, o que Algo no de me la esté insultando el presidente, no sé. Sí, que no me insulte el presidente. O algo Hablando de de la literatura y redes, el otro día estuvo Sergio Holguín con nosotros, hablando de Media Verónica, de su última novela, la última novela de una saga que tendrá 10, es la quinta. Y después les quise compartir una publicación de la radio a su Instagram. Encontré su Instagram, le compartí la publicación de la radio y noté que tiene 0 publicación, que él nunca publicó nada, o sea, tiene cuenta... Eso desde jovencito, ¿eh? Claro, tienen muchos seguidores y 0 publicaciones. Tiene cuenta abierta de Instagram, pero nunca publicó ni un solo texto. Es el intercambio solo por mensajes privados. Supongo, ¿no? O para recibir y no dar. O para ver, solo para ver. Hay un montón también en X, que solo miran y no... Sí, eso
eso es muy de jovencito, no tener publicaciones. Pero retomando también lo que me decías de Instagram, siento que los poemas cortos, que capaz son más fáciles de compartir en Instagram, yo siempre los pienso porque el poema es solo eso, no porque, bueno, lo voy a hacer más cortito. Así sale bien en la foto, ¿no? Son cortitos y contundentes. Digo, ahora como... se lo voy a mandar a Facu Pedrini, el director de Crónica, el que se llama Crónica. Tiene ahí un guiño hacia el canal. No, pensé que era por eso, se llama Crónica. Sí. Estalló el verano con nosotros adentro. Es buena. ¿No? ¿Cuántos veranos ya han estallado con nosotros adentro, no? Bueno, entonces, a lo que hoy es como el poema corto, que capaz se puede compartir mejor o qué sé yo, es porque el poema es así, si no existiera Instagram, el poema seguiría siendo así. Claro. Está bueno también pensar que la plataforma o demás no te termine de condicionar el contenido, que es una lucha que creo que estamos teniendo todos en la radio, ¿no? Bueno, crecen los streamers, perfecto, pero bueno... No cambiemos nosotros porque ahora esto está de moda. Porque nos ven. Exacto, la poesía, si ahora de repente se puede leer más en Instagram o menos en Instagram o en otro lado, perfecto, pero yo no voy a decir boludeces, o espero no estar diciendo boludeces. Claro, o analizar la poesía solo porque está en la plataforma. Exacto, ¿no? Como la plataforma como medio de difusión y no como de producción, y siento que ahí hay una delgada línea muy que delgada. Si no la militamos, si no la concientizamos, la plataforma nos comen 2 sanguchitos. Te tengo malas noticias al respecto. No, perdimos, no. Bueno, pero el título del libro incluso ya acepta una derrota, ¿no? Como todo es desamor hasta que nosotros hagamos lo contrario. Acá lo mismo, perdimos hasta que nosotros hagamos lo contrario. Agarra el libro entonces, si estás escuchándonos, agarra el libro de Juste, todo es amor. Todo amor es desamor hasta que se demuestre lo contrario. A mí me resulta buena la premisa de este haiku, porque además de poema es haiku. También ese es un piropo. Quería contarle a la audiencia de que, ¿cómo se llaman las personas que saben mucho sobre poetas y poesía? Poesía? El que estudia la poesía. ¿No tiene un nombre? No sé. Un experto en poesía. Sí, lector. Lector, eso ya sé, pero decir novela negra, policiales, vos de la poesía, conocés muchos poetas y muchas poetas y siempre, en los trances poéticos que has traído y todo, tenías data, ¿no? De esa data. ¿Cómo haces ¿la estudiás la poesía además de ser lector de la misma? O sea, ¿te interesa profundizar sobre esas autoras y autores que escribieron poesía? Primero, cualquier persona que quiera escribir de algo tiene que leer lo que está pasando, lo que se hizo, lo que está sucediendo exactamente ahora. Uno tiene que leer y ser curioso. Y además a mí se me mezcla que también hace ya bastantes años estoy dando talleres de poesía particularmente, pero también de otros géneros, y ahí uno obviamente tiene que estudiar y conocer recursos para poder compartírselos a los demás. Me parece que mientras más uno sepa de lo que quiere hacer, también te reduce el ego, ¿no? Como diciendo, yo no voy a escribir como Hellman, es imposible, ¿no? Pero lo disfruto. Cuanto más sabes, más se te reduce el ego. Es lindo, y creo que eso es fundamental para también hacer lo que nos decía Charlie todo el tiempo. El artista que le roba a otro artista es un ladrón, pero el que le roba a todos es un genio. Y hay que acercarse a tratar de ser ese genio que le pueda robar un poquito a todos y que sea tu ensalada particular, que tenga tanto de Hellman, tanto de Pizarnik, tanto de Irene Grus, tanto de Fabián Casas, tanto de Estela Figueroa, por solo nombrar poetas argentinos, tanto de Diana Velesi, etcétera, etcétera. Creo que hay algo de la curiosidad que no la podemos perder nunca y que uno empieza a escribir y que empieza a tratar de producir obra en el mejor de los casos, no te quita que uno es lector. Qué lindo. Yo prefiero ser lector que escritor. Muy bueno escucharte. También prefiero ser lectora que escritora. Estamos conversando con Gustavo Juste, que presenta hoy en la Feria del Libro. ¿Vas a estar? Sí, hoy en el stand 124 del Pabellón Azul de Sudestada. Increíble que me lo acordé. Muy bien. Pueden ir a verlo ahí. Supongo que vas a estar filmando ejemplares. Todo amor es desamor hasta que se demuestre lo contrario. Muchas gracias, Gustavo Juste, por pasar por la M530 y traernos los libros nuevos. A ustedes. Un hombre muy sabio de otra época dijo: solo sé que no sé nada. En un ratito viene la marcha 2455, hoy es jueves, de Madres de Plaza de Mayo, con Demetrio Iramaín, poeta, con Carmen Arias, con Irene Molinari, con Sara Amrat y Fabián Grillo. La radio lo transmite en vivo y en directo en un ratito. Somos Radio AM530. Estimados oyentes de la radio
de las Madres. Les habla Juano Villafañe para invitarlos a ver La Celebración. Una comedia cargada de humor y poesía que propone un encuentro entre amigos debatiendo en torno al arte, la política, la vida, los oficios y los sueños. Una reunión mágica que debe iniciarse una vez que lleguen todos los invitados. Todos los viernes a la hora 20 en el Centro Cultural de la Cooperación, Avenida Corrientes 1543. Entradas por boletería y por alternativa teatral. El sabor que te acompaña es Café Bantú. El aroma en la mañana de Café Bantú. Bantú. Auspiciaron la tarde con Carlos Polimeni. La Municipalidad de Pehuajó sigue inaugurando obras en 2023. Cierre del primer basural a cielo abierto de la provincia de Buenos Aires.